Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Stereo Vida en el 100.1 de su FM en Cancún, Quintana Roo. Este es su programa Shalom, Paz en tu Hogar. La pastora Valia nuevamente se encuentra ministrando en el extranjero, entonces me acompaña esta tarde Shelita Canul. Buenas tardes, Shelita. Hola, buenas tardes. Pues continuamos con este tema que quedó pendiente la última vez que me acompañaste aquí en cabina, y estábamos hablando sobre los discípulos solteros de Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Y estaba recordando que fue un programa muy interesante por los testimonios que diste, por la historia de las cosas que nos suceden en nuestro diario vivir en la palabra, y espero que este programa sea igual de interesante y de lleno de contenido, porque la palabra de Dios está llena de instrucciones para nuestra edificación. Entonces, Shelita, ¿recuerdas que estábamos hablando, que nos contabas acerca de cómo empezó a ser tu caminar en el Señor cuando llegaste a la congregación? Después empezaste a conocer la palabra y los mandamientos de Dios. Nos comentaste que en ese tiempo tú tenías un novio y que después, debido a lo que te redarguyó el Espíritu Santo, pues decidiste terminar con él. Cuéntanos un poco más desde entonces, Shelita, hasta el día de hoy, cómo ha sido tu vida, si ha habido muchas luchas. Ahora ya te acabas de graduar en la universidad, sí, ya eres ingeniera, y ¿cómo sigue siendo tu vida? Porque sigues siendo soltera. Así es. Y ese es el tema de esta emisión. Entonces, cuéntanos un poco más de ti, cómo ha sido hasta el día de hoy tu caminar y tus luchas. Bueno, pues sí les platicaba el programa pues previo a que pues antes de conocer al Señor pues vivía como el mundo, ¿no? Porque era lo que conocía, y les platicaba igual como el Señor pues a través de su espíritu y su palabra fue redarguyéndome. Entonces, en el momento que yo decidí terminar con este chico, pues era precisamente para obedecer a Dios, para guardarme y esperar, como dice su palabra, al hombre que un día con el cual me voy a casar. Y lo interesante, bueno, eso fue ya casi hace 6 años, y pues sí ha sido muy interesante porque a lo largo de todo este tiempo, a partir de que decidí someterme en ese aspecto, porque pues todo el tiempo nos enfrentamos a diferentes circunstancias, pero a lo largo de todo este tiempo, hablando en ese aspecto, la verdad es que lejos de ser una carga para mí, yo creo que ha sido de tanta bendición, porque yo comentaba anteriormente que los jóvenes de ahorita están tan desviados en ese aspecto, que es su situación o todas sus emociones, todas sus ganas, su esfuerzo están inclinadas a ese aspecto del novio y de todo eso. Y yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi caminar con el Señor es que eso ha sido una carga menos para mí. Sí. O sea, en ese aspecto me he sentido tan tranquila
de que no tengo que luchar con que mi novio me engaña, con que mi novio me hace esto, con que mi novio sale con otras chicas, que me miente, que me deja, que busco a otro. Realmente es viviendo en esa parte, es un yugo, es un peso muy fuerte. Sí. Y a lo largo de todo este tiempo, para mí ha sido tan tranquilo, ha sido de bendición porque me ha permitido enfocarme en otras cosas. Sí. Hablando de situaciones de la vida cotidiana, me pude enfocar 100% en mi carrera. Hoy, gracias a Dios, ya soy ingeniera en biotecnología. Y hablando como hija de Dios, me ha permitido enfocar esa parte del tiempo, en lugar de desperdiciarla, invertirla en servir al Señor, que al fin y al cabo, lejos de traerme un peso, me ha traído paz, me ha traído un beneficio. Son honestamente problemas que me ha ahorrado a lo largo de los 6 años y que me ha permitido poder enfocarme en servir al Señor en mi juventud, y aparte de eso me ha permitido enfocarme en otras cosas más importantes, en las cuales yo necesito cambiar. Sí, y fíjate que ahorita que estabas comentando todo esto, me vino a la mente un versículo, por eso estaba ocupado aquí con la palabra. Pero mira, haciendo una reflexión, y es algo de lo que no hablamos en el programa pasado, pero qué grande es la influencia del mundo en la vida de los jóvenes, que de alguna manera te manipulan, te obligan, te exhortan todo el tiempo a vivir una vida muy diferente a la que un joven con principios, con su vida sometida a la palabra de Dios debería de ser. Entonces, ahorita que platicabas todo esto, me estaba viniendo a la mente la forma en que las revistas, el cine, la televisión, la prensa, el radio, todas las cosas influencian a los jóvenes para despertar su vida sexual, su curiosidad por la sexualidad, por vivir cosas que a lo mejor todavía ni es el tiempo porque no tienen la madurez, o deberían de estar enfocados, como tú dijiste, a los estudios, tal vez a viajar, a prepararse para el futuro, a estudiar ya no solo la universidad, sino una maestría, un doctorado. Y con esto no estoy queriendo satanizar el matrimonio, al contrario, pero de lo que estábamos hablando la vez anterior y esta, es de tener cuidado para que nuestra vida no se convierta en algo contrario a lo que Dios estableció. Entonces, yo veo todo el tiempo a mi alrededor. Yo soy de profesión diseñador gráfico. Prácticamente viví de campañas publicitarias, de revistas, haciendo muchas cosas, y la verdad es increíble cómo el mundo te bombardea para llenarte de cosas que al final te despiertan la curiosidad por la droga, el alcohol, el sexo, muchas cosas que ni siquiera son convenientes a esa edad. Sí, igual en que usted comentaba todo esto, me vino unas situaciones rápido a la mente, que yo doy clases a chicos de secundaria, les doy clases de física. Entonces, como esta semana he estado enferma y he estado sin voz, pues estaba pensando qué actividades hacer con ellos que no implique hablar mucho, porque no tenía voz. Entonces dije, voy a ponerles una película sobre ciencia, sobre física, sobre la materia, que relacionen los temas con la película. ¡Wow! ¡Qué problema poder escoger una película! Sí. Porque aunque estamos buscando ciencia básica en una película, hay groserías, hay escenas de sexo, y estoy trabajando con adolescentes. Fue un problema. Y otra cosa,
También trabajamos con los niños en Ministerio Internacional Casa de Santidad, en el taller de Noé. Entonces llega uno de los niños de 5 años cantando una canción. O sea, él ni sabe qué significa, claro, pero la canción hablando de sexo o cosas de doble sentido. Solamente repite lo que escuchó. Y dice, es que lo ponen en mi escuela. Así es, sí. Yo me quedé, ¿cómo es posible? Entonces sí. estamos bombardeados. Con mis sobrinos, tengo 2 sobrinos, tengo que estar vigilando qué videos ven, qué es lo que escuchan, porque absolutamente todo está bombardeado de eso. No, y permíteme decir, Shelita, lo que viene en el futuro acerca de la educación es muy grave. De hecho, hay planes de la SEP, porque este plan no es solo en México, es a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos ya lo tienen trabajando. En las escuelas prácticamente van a tener los maestros desde primaria la libertad de poder enseñar sexualidad a los niños. Y no solo eso, les van a enseñar las diferentes opciones, como lo es el sexo entre mujeres, el sexo entre hombres y obviamente el sexo que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Entonces lo que se viene es una avalancha de un instigamiento rapaz de los medios, de la cultura, de la educación, para hacer que tus hijos empiecen a despertar desde mucho antes a las drogas, a la sexualidad, al alcohol, a los vicios, a todas esas cosas que la palabra nos dice claramente que nos destruyen. Entonces es algo muy delicado, y si no empezamos a hacer algo, si nosotros los discípulos de Yeshua Jesús no levantamos la voz y como padres empezamos a prohibir que enseñen eso a nuestros hijos, se va a volver, de por sí la sociedad es un caos. Así es, completo caos. Pero va a ser 1000 veces peor. Fíjense, Romanos 8:7, Rabí Shaul o Pablo está enseñando a los creyentes en Roma lo siguiente. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y es interesante que Rabí Shaul, siendo judío, practicando y enseñando la Torá, los mandamientos de Dios, ahora esté instruyendo a los gentiles precisamente a sujetarse a la Torá, a la ley de Dios. Pero interesantemente estos versículos como que en las iglesias los evitamos, se saltan esas porciones. Sí, desapercibidamente y sin querer, para no entrar en controversia, en conflicto, pero ahí está la palabra de Dios en blanco y negro, sin ningún problema. Y vean lo que sucede. ¿Cuáles son los designios de la carne? Y es precisamente un abanico muy amplio que Pablo nos advierte que son las cosas que nos van a destruir, y que además la palabra dice que son prácticamente enemigos de Dios. Entonces es algo muy delicado, y permitir que a tan corta edad empiecen a sugerir a niños pequeños a experimentar con cosas que ni siquiera les corresponde por la edad, es realmente un delito muy grave. Pero la sociedad está dormida, porque mientras haya telenovelas y fútbol, todo está bien. Sí, de hecho, habría como que la justificación es que antes había mucho tabú en ciertas cosas, ahora ya todos deben estar informados y deben saber.
pero para todo hay etapas. Claro. Para todo hay etapas para ir conociendo, para ir aprendiendo como padres, como tíos, como abuelos, para ir instruyendo. No es necesario bombardear de tanta información que ni siquiera es conveniente. Claro. Principalmente eso no es conveniente para los niños, para los adolescentes. Pero sí, esa parte sí me ha sorprendido mucho. Yo creo que como creyentes en Dios, como discípulos de Jesús, si realmente decimos creer en Él, todo el tiempo tenemos que estar vigilando qué vemos, qué hablamos, qué escuchamos, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos nietos, vigilar, estar vigilándonos todo el tiempo, qué están escuchando, qué le están enseñando en la escuela, porque hay muchos planes en la escuela. Bueno, eso es triste que ahora la escuela, la educación ha adoptado cosas que ni siquiera es base de ellos, como las festividades, ¿no? Que Halloween, que Navidad, que si no van los niños los reprueban, los amenazan con reprobarlos o con bajarles un punto, que viéndolo a nivel educativo ni siquiera es algo que los instruya en algo. Exactamente. Claro. Además, no son cosas que no tienen nada que ver con la formación de una persona, son realmente ridículo y es tan peligroso que quedemos callados y no digamos nada. Es momento de empezar a levantar la voz y prohibir que esas cosas se empiecen a filtrar. Fíjense, en México, constitucionalmente dice la Escritura que la educación es laica. Así es. Entonces, si eso es así, para empezar, debería de dejarse de enseñar, por ejemplo, la ciencia que tiende más a una filosofía que a cosas reales que son comprobables y que científicamente se pueden enseñar como verdades científicas. Porque la teoría de la evolución y del Big Bang es una religión. La gente no lo ve así, no lo quiere reconocer, pero es una religión. Y tan es una religión que de hecho ellos no pueden probar esas teorías, por lo tanto no son ciencia, no se pueden reproducir en un laboratorio, no se pueden comprobar científicamente, aunque ellos insistan que así es, pero es religión. Así es. Entonces, ¿por qué permitimos que se enseñe religión si en México constitucionalmente la educación es laica? Así es. Entonces, así como nos prohíben enseñar de Jesús en la escuela, también deberíamos de prohibir que enseñen la evolución y el Big Bang. Así es, esa es la diferencia entre una ley y una teoría. Que una teoría no puede ser comprobada, más una ley está sustentada, se puede reproducir y se puede comprobar. Y es algo científico, es algo que la misma ciencia estableció. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado y ojo a los padres de familia, porque todas estas cosas se vienen obviamente sin grandes anuncios publicitarios. De repente ya van a estar en todas las escuelas y ya no van a poder hacer nada los padres. Sí, por eso es importante estar cimentados en la palabra, eso es fundamental, es la única forma en la que nosotros vamos a poder distinguir de lo que se está viniendo, todo lo que es contrario a la palabra de Dios y todo lo que en contraste con lo que Dios estableció. Así es, bueno, son las 3:22 de la tarde, estamos en Estéreo Vida, en el 100.1 del FM en Cancún, Quintana Roo. Vamos a un corte y regresamos. Buenas tardes, estamos de regreso en Shalom, Paz en tu Hogar. Estamos transmitiendo a través de Estéreo Vida 100.1 FM y también a través de Ministerio Internacional Casa de Santidad. Le recordamos nuestro número telefónico para cualquier mensajito, para cualquier duda, comentario. Es 9984 30 50 24.
Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Pues continuamos, Shelita, hablando de este interesantísimo tema en la palabra de Dios, que es los discípulos solteros de Yeshua, nuestro Mesías. Y nos hicieron un comentario en Facebook que vamos a hablar de eso en este momento. Nada más recordándoles nuestros números para que se comuniquen con nosotros. Es el 998-430-5024, 998-430-5024. Igual quiero aprovechar un momento igual para mandar saluditos a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la radio y también a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook, a hermana Leila, a hermana Stephanie, a hermana Valentina. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Y por cierto, hablando de Valentina, que es la pastora Valia, mi esposa, te hizo una pregunta, ¿no? En Facebook ahorita. Facebook, sí. Y de hecho estábamos hablando hace unos momentos en el corte acerca de esto. Y si quieres compartir lo que me contaste y luego hablamos de la pregunta que hizo Val, porque sí es importante. Le comentaba igual historias de mis alumnitos, ¿no? Pues como ya les comenté hace un momento, pues doy clases a secundaria y precisamente a segundo, que es la etapa como que más complicada. Sí. Entonces se acercaba una alumnita y me preguntaba que en qué me fijo de un hombre, si me fijo en sus sentimientos o me fijo en su físico. Entonces así muy preocupada pidiendo un consejo, ¿no? Y ya y le respondí muy seria, le dije que ninguno de los dos. Y su carita se pensó que ¿cómo que ninguno de los dos? Y ya le dije, para empezar el físico se acaba, es temporal. Envejeces, ¿de qué te va a salir? Es temporal. Y segundo, los sentimientos también son temporales, son pasajeros. Un día sientes esto, al día siguiente no, al día siguiente estás bien, pasado mal. Es pasajero igual. Y se queda como que... ¿Y usted en qué se fija? Me pregunta. Y yo, para empezar, me fijo en si un hombre es trabajador, si un hombre es responsable, si un hombre va a tener la capacidad de poder mantenerme cuando yo me case con él. Y a Ruiz se quedó así como que... gracias, Miss. Y se fue. Porque no procesaba la información. Como que fue demasiada información para ella. Así es. Fíjate, Val ahorita nos comentaba de que un soltero creyente, un discípulo de nuestro Señor Yeshua Jesús, ¿en qué se debe de fijar para encontrar cónyuge? No novio, porque sabemos que la Escritura no aprueba el noviazgo. Y de hecho, la preocupación de tu alumna es una preocupación vana, sin sentido, que no le va a llevar a nada más que a la destrucción. Exactamente. Porque son cosas en las cuales hasta que no te cases no debes de empezar a pensar en ellas. Entonces, ¿tú en qué te fijarías? Digo, ya nos comentaste algo, ¿no? Pero además, como discípula del Señor, ¿en qué más te fijarías para elegir ya un cónyuge? Bueno, últimamente he pensado en eso. No es porque ya me quiera casar, pero para en un futuro. Bueno, pues dice la Escritura, son varias características. La Escritura dice no unirse en yugo desigual para empezar. Entonces, lo que oro al Señor es que el momento en el que yo decida casarme, es que sea un hombre que obviamente crea en Dios y que busque obedecer sus mandamientos. Es lo principal, que ame a Dios con todo, con sus hechos, con su, como dice la palabra, con tu mente, con tus fuerzas, con todo. Es lo principal. Posterior a eso, es como que la base. Porque si un hombre, bueno, o también hombres hablando de chicas, ¿no? Si la persona con la que buscas casarte ama a Dios, realmente ama a Dios y busca obedecerlo, automáticamente su actuar va a ser, pues obviamente, una persona responsable, claro, porque el Señor no enseña irresponsabilidad en su palabra. Va a ser una persona trabajadora
va a ser una persona respetuosa, obviamente, y va a ser una persona que va a proveer todo lo necesario como Dios estableció. Hombre que gobierne sobre su casa, que tenga todo lo necesario para poder sustentarte. Y mujeres que puedan ser realmente ese apoyo para su esposo. Entonces yo lo único que espero de esa persona es que ame a Dios, que sea alguien trabajador, que sea alguien que su prioridad sea Dios, porque si Dios es su prioridad, automáticamente su familia también lo va a hacer. Y fíjense qué importante lo que comenta Shelita, porque hoy en día, como estábamos platicando en el corte anterior, los medios nos influyen para poner valores equivocados en nosotros. Entonces, así como tu alumna, ¿en qué te fijas más? ¿En sus sentimientos o en su físico? Las dos son cosas tan irrelevantes y tan secundarias, y son cosas que en realidad no deberíamos de ocuparnos tanto en encontrar una persona afín a esas dos características, que prácticamente hacen de cualquier relación algo tan vano y superficial como masticar plástico. Sí. Y es muy triste porque es el tipo de valores con el cual intentan influenciarnos hoy en día en todos los medios. Vean las revistas cuando están parados para pagar en el centro comercial. Vean en un puesto de periódicos qué clase de fotografías se exhiben en los medios. Y es muy triste. Las películas, tú comentabas de las películas, es realmente encontrar una buena película es algo imposible. Sí, la verdad es que sí. Porque fíjense, además estábamos hablando que en las escuelas están enseñando religión. Los medios también enseñan religión, porque también intentan hacer que nosotros creamos en la tontería de la evolución y el Big Bang. Y no solo eso, promueven toda serie de filosofías y de cosas espiritualoides, como es la brujería, como es lo psíquico, como es toda esa basura de la cual está llena el mundo, de la cual hablaba Pablo, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, esos son los valores que quieren insertarnos a nosotros, y es muy triste. Lo peor de todo es ver creyentes, gente que dice ser cristiana, que no sé a qué se refieran con eso, pero literalmente en el idioma griego significa seguidores del Mesías o del ungido, y las iglesias están llenas ahora de toda esa basura. Entonces debe de haber algo que nosotros podamos hacer para evitar toda esa contaminación que está en el medio ambiente, que está intentando destruirnos. Sí, de hecho, usted mencionaba que pues ahorita todo está orientado pues precisamente a la vanidad. Entonces lo que observo y lo que también experimenté en cierto momento, pues aparte de que igual desde chicos te inculcan en películas y todo, y tu príncipe, y que te vas a casar y vas a vivir feliz para siempre. Oh, sí. Y yo en algún momento, igual como toda niña que fue creciendo, pues esa fue la idea que adopté, igual como parte de testimonio. Al estudiar las escrituras te das cuenta lo que realmente Dios establece como matrimonio. Claro. Y no es un vivieron felices para siempre. Lo que muchos jóvenes esperan o creen que va a suceder
y es precisamente que ahorita, ay, no funcionó, ay, no eres quien yo esperaba, ay, que no sé qué. Entonces son cosas que te cegan por completo, que la única forma de ver con claridad es tal cual Dios lo estableció. Por eso Él es muy claro en su escritura. Y los jóvenes sí observo eso, o se van solo por tener sexo legal, se podría decir, para casarse, o porque tienen una idea como que falsa de la persona y resulta que cuando te casas es otra. Pues sí, qué importante lo que dices, y déjenme comentarles a todos los que nos escuchan, a todos los jóvenes, hombres y mujeres solteros, especialmente porque a lo mejor por casualidad alguien que no es creyente está escuchando, pero especialmente a los discípulos de Yeshua Jesús, los que dicen creer y amar a Dios, déjenme decirles algo. Toda esa basura con la cual nos llenan y esa preocupación y esa ansiedad por llegar al matrimonio porque creen que van a tener sexo las 24 horas del día y van a ser inmensamente felices, es otra mentira la cual Satanás ha utilizado para engañar a los que no estudian la palabra de Dios. El matrimonio es tan complicado y complejo que a veces ni siquiera tienes tiempo para tener sexo, porque tienes que trabajar, tienes que atender tu escuela, el trabajo, las obligaciones. Además, si trabajas en el ministerio, olvídate, estás vendido las 24 horas del día. Y si hay hijos también. Si hay hijos, peor, porque la responsabilidad se aumenta, no solo la congregación, sino también la casa. Realmente la juventud y el mundo no tiene ni una mínima idea de lo que es el matrimonio. Recordando los primeros programas, leímos en Génesis, dice Dios que puso a dormir a Adán y extrajo una costilla de su costado e hizo ayuda idónea. No hizo alguien con el cual tener sexo todo el día. Es una reverenda equivocación y un concepto tan tergiversado y diabólico, que piensan que la vida se trata de comer, tener sexo y ser felices. Cuando Jesús vino al mundo, Yeshua Jesús, nuestro rabí, enseñaba que los que crean en Él van a tener aflicciones. No dijo van a ser inmensamente felices. A veces no tenemos ni idea de las cosas que preconcebimos y creemos que todo es un cuento, todo es como en las películas, en la televisión, en el radio, en las revistas, y están diabólicamente equivocados. Así es. Que mencionaba usted eso, me vino a la mente el consejo que Pablo nos da. Ajá. En Primera de Corintios, capítulo 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, solteros. Pero sí, así es, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y acabas de abrir la caja de Pandora. Hay tanto de qué hablar a este respecto. Pablo aconsejaba, si estás soltero y si tienes el don de continencia, mejor ni te cases. Sí. Ahora, no lo está diciendo para satanizar el matrimonio, no está diciendo eso. Tenemos que entender una cosa, porque más adelante explica, un soltero se preocupa de Dios, de la palabra, de su vida espiritual. Que debería preocuparse. Claro,
Pero un hombre casado no solo se tiene que preocupar de eso, sino también de su esposa y de sus hijos. Entonces, todo es agregar responsabilidades. Y no es que esté mal el matrimonio, es una bendición de Dios cuando se hace como Él estableció. En orden, claro. Entre un hombre y una mujer, un solo hombre, una sola mujer, y para toda la vida hasta que la muerte los separe. Cuando es así, cuando es además que no es una relación en yugo desigual, cuando los dos se comprometen a sacar adelante su vida y la de sus hijos, cuando aman más a Dios que a cualquier otra cosa en el mundo. Cuando es así, el matrimonio es una bendición. Pero yo les pregunto, en realidad en las congregaciones, porque ahora ya hay hasta movimientos que no solo solapan, sino enseñan, si no te funciona, divórciate y vuélvete a casar. No pasa nada. Lo cual es una herejía tremenda. Y vemos a los pastorcetes que están prácticamente apapachando el pecado, y como traen diezmo no les dicen nada, no los confrontan, no les dicen la verdad de su vida espiritual, no los disciplinan, y las congregaciones son realmente Sodoma y Gomorra. Pero no nos queremos dar cuenta de eso. Seguimos tapándonos los ojos, creyendo que la gracia de Dios significa: Dios ya murió por tus pecados, ya puedes hacer lo que tú quieras. Están absolutamente equivocados. Así es. Y es algo muy triste, porque nos estamos destruyendo pensando que estamos agradando a Dios. Sí, de hecho es triste, pero es la realidad. Porque me ha tocado, me preguntan ¿de qué religión eres? ¿No? Y por lo que practico es así como que, tú eres cristiana. Uy, esos son los peores. luego, no, esos son aprovechados, son así. Mentirosos, sí, Ajá. sí. Dice, pero así con sus ojos de, son los peores. Y tristemente es verdad. No podemos decir que no. Hay muchos que así son, efectivamente. Sí, y no pues, no. Y lo que les digo, sí, tienes toda la razón, Sí, pero siempre hay un remanente, hay una parte que realmente busca obedecer a Dios. Y hace que bueno, ¿no? Pero sí es algo triste y grave, porque se supone que somos esa luz ante los demás. Se supone. Y se supone, y muchas veces pues es lo contrario. Pero bueno, son las 3:44 de la tarde, vamos a ir un corte. Seguimos en Shalom, Paz en tu hogar, no se despeguen. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con nosotros en Shalom, Paz en tu hogar. Estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida en el 100.1 de su FM en Cancún, Quintana Roo. Saludos a todos los que nos acompañan por Facebook. Gracias y saludos a la hermana Tori y el hermano José. Hoy es el cuarto día de Hanukkah, vamos a celebrar la fiesta en su casa. Espero que nos estén escuchando, saludos y nos vemos al rato por allá. Así es. Bueno, pues nuestra hermana Valentina a través de Facebook nos acaba de hacer otra pregunta. Dice, si una joven o un joven se siente enamorado, pero sabe que la persona no anda bien en el camino del Señor, ¿cómo lidiar con los sentimientos para no caer en tentación? Bueno, el problema sería, si no está enamorado, no hay problema, ¿no? Pero esa no era la pregunta. Entonces, suponiendo que el joven sí esté enamorado de la otra persona, ¿cómo hacer? A ti te sucedió eso precisamente. Llegaste a la fe, tenías novio, y queriéndolo a él, pues tuviste que tomar una decisión. Entonces, toda tuya. Bueno, pues para esos chicos,
Obviamente, estando supuestamente enamorados, que ya estudiando las escrituras, pues te das cuenta que eso no es amor. Pero hablando de ese concepto de enamoramiento, sí es difícil porque, bueno, en mi caso cuando andaba con este chico, pero sabía que era incorrecto, que él me andaba, sí, no quería dejarlo y estaba entre ¿qué hago? ¿Me voy o sigo aquí en la congregación? Y si termino con él. Y cuando lo hice lloré varios meses, muchos meses, y sentía así como que las ganas de hablarlo, de buscarlo, pero ahí estaba la palabra redarguyendo. Lo único que hice fue, necesitas mucha humildad y confiar plenamente en el Señor. Y lo único, hice esa parte de ser honesta o transparente con el Señor. Yo oraba, lo que yo sentí que me ayudó mucho es orar mucho. Yo en todo momento, cada vez que me sentía triste, que tenía ganas de llamarle, yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a quitar este sentimiento, ayúdame a realmente pues fortalecer mi fe y a confiar plenamente en ti, que si es tu voluntad, un día Él va a conocer al Señor y va a regresar. Y si no, yo sé que un día vas a poner una persona la cual te va a amar y me va a amar a mí también. Pero yo creo que lo único que me mantuvo firme es orando y no despegarme de la congregación. Todo el tiempo estarme instruyendo, estar estudiando las escrituras, fue lo que yo siento que me mantuvo firme en ese momento. Que sí sentí que, se me derrumbaba el mundo, pero realmente no pasa nada. Ya después de un tiempo te das cuenta que no pasa nada, no mueres. Pero sí, yo siento que esa parte fue la que me sustentó mucho el orar. Y de verdad que cuando tienes una relación con el Señor, Él realmente está contigo, realmente te consuela. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero sí te da consuelo, te da mucho consuelo. Y también estar cerca de las personas, de tus pastores. En el momento que te sientas triste, haz una cita con ellos, habla con ellos, exprésale. Y ellos también son usados por el Señor para darte de cierta forma consuelo, consejos, instruirte. Entonces es acercarte con tus pastores y si necesitas platicar con alguien, estar todo el tiempo orando con el Señor. Cuando más te sientas triste, ora. Cuando más te sientas triste. Y puedes todo el tiempo estar estudiando las escrituras. Y otra cosa, si tienen mucho tiempo libre, traten de ocuparse. Aprovechen ese tiempo, hagan cosas de provecho. No permitan tener tiempos de ocio, porque eso es lo peor. Tener tiempos de ocio te lleva a lo peor. Entonces, si tienen mucho tiempo libre, hagan cosas de provecho. Y chicos, si son creyentes, aprovechen ese tiempo para servir al Señor. De hecho, más o menos en ese tiempo que yo terminé con este chico, fue el tiempo en el que me quedé sin universidad. O sea, termino con este chico y encima me quedo sin universidad, o sea, sin estudiar. Como decir, muchísimo tiempo libre. Sí. Entonces yo estaba así de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hiciste? Pues aproveché, dije, no, Señor, si me quedo sin hacer nada de plano, sí me voy a morir y me voy a apartar. Entonces lo que hice fue aprovechar ese tiempo, y lo que sigo haciendo hasta ahora es no permitirme tener tiempos de ocio y aprovechar mi tiempo para servir al Señor. En ese tiempo, pues el Señor me bendijo con un viaje misionero a Sonora. Me fui de viaje, estuve viendo, observando, aprendiendo, compartiendo la palabra, regresando pues en la congregación en lo que yo podía estar apoyando. Realmente que cuando estás ocupado y en cosas que son de provecho y aún más que son para servir al Señor, automáticamente dejas de pensar en tonterías. Sí. Y parece que el Señor acomoda las cosas de una manera así sobrenatural. Yo iba a compartir, vamos a leer si nos da tiempo, 2 de Timoteo 2. A ver, no es una porción muy larga, pero es una porción muy importante porque va con todo esto de lo que estamos hablando. Entonces escribe Rabí Shaul o Pablo a su discípulo Timoteo, que era un joven, le dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, 19 al 22. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías.
del ungido o del Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. En algunas traducciones dice viles, pero son comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Prácticamente aquí está todo lo que tú dijiste. Y es algo muy importante. La palabra nos enseña, Dios nos revela cómo afrontar ciertos problemas bien específicos. Todo eso que tú viviste como joven, luchando con tus sentimientos, con las emociones, sabiendo que Dios estableció algo y tú sentías algo diferente, que en cualquier momento pudiste decir, pues ya no me congrego y me voy al mundo, y no nos ponemos a pensar en lo importante que es todo esto. Y nuevamente, perdón que sea tan insistente, pero hoy en día en las congregaciones vemos todo lo contrario a esto. Así es. Padres, pastores, líderes que apoyan y apapachan el pecado de los jóvenes, no los confrontan, no les dicen nada y hasta los casi exhortan a que sigan en ese camino. Y es algo muy triste. Aquí nos dice que la palabra de Dios, todos sus mandamientos, sus estatutos, son solamente para aquellos que en realidad son los que el Señor ha limpiado y transformado. Dentro de las iglesias, como en todo lugar, hay muchos que dicen creer en Dios, pero decir y creer son dos cosas muy diferentes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Precisamente con las acciones. Porque yo puedo decir que creo en Dios y que le amo a Dios y actuar diferente a lo que Él estableció. Entonces, obviamente Dios no busca perfección, pero busca obediencia. Tenemos que aprender. Y precisamente Pablo está diciéndole a Timoteo, el fundamento de Dios es firme, es su palabra. Son las cosas que Él estableció y el Señor sabe perfectamente quién es de Él y quién no. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías, del ungido, Cristo. Entonces, si tú no estás apartado del pecado y de la iniquidad, no eres de Él. Así de sencillo. Digas cuanto quieres, que le amas, que vas a la congregación, que tienes tu Biblia, que tienes hasta estampitas en tu moto, en tu coche, en tu casa. Eso nadie lo va a poder inventar, porque cuando venga el Señor, Él sabe quiénes son de Él y quiénes no. Y así es Dios, el que no está santificado y dispuesto para toda buena obra, no es de Él y no puede actuar como Él estableció. Es algo lógico. Así es. Bueno, pues ya hemos llegado al fin de nuestro programa. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Muy rápido. Todavía faltan muchas cosas que compartir. Realmente hablar de las escrituras podrías llevarte horas y horas. Bueno, pues yo rápido quiero leer un versículo muy interesante. Jovencita que nos escuchas, ya sea, principalmente creyentes, si tú realmente buscas obedecer al Señor, pues camina conforme a sus mandamientos. Eclesiastés 11 hace una advertencia muy clara,
quiero que la escuches, que la medites y que la tomes mucho en cuenta. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome el placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú, conforme tú te conduzcas, tienes que estar consciente que cuando regrese el Señor te va a juzgar conforme a todo lo que hiciste. Dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque de la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, medita mucho en esto. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y los que nos siguieron también a través de Facebook. Pues estamos muy contentos de poder compartirles la palabra, recordándoles que transmitimos a través de Estéreo Vida 100.1 FM. Formamos parte de la Congregación de Ministerio Internacional Casa de Santidad. De hecho, también pueden buscarnos en Facebook y en YouTube, también como Ministerio Internacional Casa de Santidad. Y rápido recordarles nuestro número telefónico para cualquier duda, comentario, pregunta, 9984 30 50 24. Y pues que nos Dios despedimos. los bendiga. Shalom. Shalom.